Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos una historia emotiva, sorprendente y humana. A los 53 años, la actriz Sofía Vergara finalmente confesó sobre su nuevo matrimonio, tan solo un año después de su impactante divorcio. Esta no es solo una confesión personal, sino también un viaje para superar el dolor, recuperar la fe y la felicidad con una pareja verdadera. A los 53 años, Sofía Vergara sorprendió al mundo con una confesión que pocos esperaban escuchar tan pronto. Apenas había pasado un año desde el divorcio que acaparó titulares y que la dejó bajo el escrutinio constante de la prensa, cuando decidió abrir su corazón y hablar con franqueza sobre un nuevo capítulo en su vida, su matrimonio con una persona que, según ella, llegó en el momento menos esperado, pero más necesario. La entrevista en la que reveló su verdad fue sobria, sin grandes escenarios ni luces artificiales. No se trataba de un espectáculo, sino de una conversación íntima donde su voz cargada de emoción bastaba para llenar el espacio. Vestida con sencillez, con una serenidad que contrastaba con las tormentas que había vivido, comenzó diciendo: «He aprendido que la vida nunca sigue el guión que uno imagina. Hace un año pensé que el amor había terminado para mí, pero hoy, con gratitud y sin miedo, puedo decir que me casé de nuevo». Las palabras cayeron como un rayo entre sus seguidores. Muchos recordaban las lágrimas silenciosas de Sofía tras la separación, las miradas perdidas durante sus apariciones públicas, el aura de dolor que ni el maquillaje ni las cámaras podían disimular. Era difícil creer que aquella mujer que parecía rota había encontrado la fuerza para volver a apostar por el amor. Con los ojos brillantes agregó: «No fue fácil llegar hasta aquí. Me tomó tiempo aceptar lo que pasó, sanar mis heridas y volver a confiar. Pero entendí que la vida sigue y que uno no puede vivir eternamente en el pasado. Hoy me siento bendecida porque encontré a alguien que me devolvió la sonrisa, alguien que me recordó que todavía merezco ser feliz». El silencio en el set era absoluto. No había periodistas interrumpiendo ni aplausos enlatados. Solo una mujer hablando con el alma desnuda, sin escudos. La sinceridad de sus palabras conmovía porque no provenía de la perfección, sino de la vulnerabilidad. Recordó también los días posteriores a su divorcio. Fueron meses muy oscuros. Me cuestioné todo, mis decisiones, mi valor, incluso si algún día volvería a sentirme completa. Pero entonces entendí que la felicidad no depende de lo que perdemos, sino de lo que somos capaces de construir de nuevo. Esa reflexión sencilla y profunda resonó entre millones de personas que la escuchaban a través de las pantallas. El relato de Sofía no era el de una estrella de Hollywood que buscaba titulares sensacionalistas. Era la confesión de una mujer que había caído y que con paciencia y valentía había vuelto a levantarse. La confesión de alguien que, tras ver sus sueños desmoronarse, tuvo el coraje de abrir la puerta a un futuro inesperado. Al hablar de su nuevo matrimonio, su voz se suavizó. No se trata de reemplazar lo que viví, sino de empezar de nuevo con otra mirada. Ahora sé lo que quiero, sé lo que necesito, y sé que el amor, cuando es verdadero, no llega para deslumbrar, sino para acompañar. En ese momento, Sofía Vergara dejó de ser solo la actriz reconocida y glamorosa. Era una mujer real, con cicatrices visibles e invisibles, que compartía con honestidad la certeza de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Y al confesarlo, no solo contaba su propia historia, también daba esperanza a todos los que alguna vez creyeron que el amor se había terminado para siempre. El divorcio de Sofía Vergara no fue solo un proceso legal que ocupó titulares y llenó páginas de revistas. Fue una herida profunda que marcó su vida personal de una manera que pocas veces se atrevió a mostrar en público. Detrás de las sonrisas ensayadas en alfombras rojas y las entrevistas llenas de respuestas diplomáticas, había una mujer enfrentándose a noches interminables de soledad, lágrimas silenciosas y un torbellino de emociones que la dejaron exhausta. El matrimonio, que alguna vez pareció sólido, se fue desgastando poco a poco. La rutina, las diferencias irreconciliables y las exigencias de dos carreras cargadas de compromisos terminaron creando una distancia que ni el amor ni la fama pudieron salvar. Cuando llegó el momento de aceptar que ya no había vuelta atrás,
Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No importa cuánto éxito tengas, cuánto reconocimiento recibas. Nada te prepara para perder a la persona con la que imaginaste envejecer, confesó en una entrevista posterior. Las primeras semanas tras la separación fueron las más duras. Volver a casa y encontrar los espacios vacíos era un recordatorio constante de lo perdido. La cama fría, las cenas en silencio, las fotografías guardadas apresuradamente en un cajón. Cada detalle se convertía en una punzada de dolor. Sofía intentaba mantenerse ocupada, llenar su agenda con proyectos, compromisos y viajes. Pero al final del día, cuando las luces se apagaban, la soledad se hacía insoportable. Las críticas externas tampoco ayudaron. En un mundo donde las figuras públicas son juzgadas constantemente, los rumores sobre las razones del divorcio se multiplicaban. Algunos la culpaban a ella, otros a su exmarido. Los tabloides inventaban teorías, los fans debatían en redes sociales. Cada titular era como sal en una herida abierta. Sofía, acostumbrada a lidiar con la prensa, se encontró de pronto atrapada en un huracán mediático que no le permitía sanar en paz. En lo íntimo, la herida fue más allá de la ruptura de pareja. Sofía se cuestionaba a sí misma. ¿Había fallado como esposa? ¿Podría volver a confiar en alguien? ¿Era todavía posible encontrar el amor después de tanto dolor? Estas dudas la acompañaron durante meses, haciéndola sentir frágil e insegura como nunca antes. En varias ocasiones admitió que buscó refugio en su familia. Fueron su madre, su hijo y sus seres queridos, quienes le recordaron que no estaba sola, que el divorcio no la definía, que aún había vida más allá del fracaso sentimental. Sin embargo, incluso con ese apoyo, el proceso de sanación fue largo y doloroso. Me costó mucho aceptar que estaba bien llorar, que estaba bien sentirme rota, explicó. Durante mucho tiempo intentó mostrarse fuerte, proyectar una imagen de mujer inquebrantable, como tantas veces lo había hecho en su carrera. Pero en su interior comprendió que la verdadera fortaleza estaba en permitirse ser vulnerable, en aceptar la tristeza como parte del camino hacia la reconstrucción. La herida del divorcio la obligó a replantearse su propia identidad. Ya no era solo la actriz exitosa, ni la estrella de televisión adorada en todo el mundo. Era una mujer enfrentando la pérdida más íntima y tratando de encontrar sentido a un futuro incierto. Ese dolor, aunque devastador, se convirtió en el punto de partida para un proceso de transformación. Con el tiempo, Sofía comprendió que las cicatrices no desaparecen, pero sí pueden convertirse en recordatorios de resiliencia. Su divorcio le enseñó que incluso en medio del fracaso más doloroso hay una oportunidad de renacer. Pero en aquel entonces, antes de esa claridad, todo lo que sentía era una mezcla de rabia, tristeza y vacío. El camino hacia su nueva vida todavía estaba lejos, y las heridas del divorcio seguían frescas. Sin embargo, fue precisamente ese dolor el que la preparó sin saberlo para reconocer y valorar el amor cuando volvió a tocar a su puerta. El destino tiene formas misteriosas de presentarse. Para Sofía Vergara, que aún cargaba con las heridas frescas de su divorcio, enamorarse de nuevo parecía una idea lejana, casi imposible. Estaba convencida de que al menos por un tiempo, lo mejor era dedicarse a sí misma, a su familia, a sus proyectos profesionales. No quería abrir otra puerta que pudiera volver a romperla. Y sin embargo, fue en medio de esa aparente decisión de permanecer sola cuando apareció alguien que cambiaría el rumbo de su vida. La primera vez que se encontraron no fue en una alfombra roja, ni en un evento mediático. No hubo flashes ni periodistas, solo una reunión íntima entre amigos en común. Sofía llegó sin expectativas, casi como un gesto de cortesía, dispuesta a pasar una noche tranquila. Pero en ese ambiente relajado, entre conversaciones espontáneas y risas ligeras, sus ojos se cruzaron con los de una persona que, sin proponérselo, lograría derribar las murallas que ella había construido alrededor de su corazón. Al principio fue solo una charla casual. Intercambiaron anécdotas, hablaron de películas, de música, de viajes. Nada parecía extraordinario, pero en la naturalidad de esa conversación había algo distinto. Sofía, acostumbrada a las miradas cargadas de interés o de admiración, sintió que por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba simplemente como una mujer, no como una estrella.
Esa autenticidad la desconcertó, pero también la atrajo de manera irresistible. Con el paso de las semanas, los encuentros comenzaron a repetirse. A veces en cenas improvisadas, otras en caminatas tranquilas, o incluso en llamadas inesperadas que se extendían hasta la madrugada. Lo que empezó como una amistad ligera, fue transformándose en una conexión profunda marcada por la complicidad y la confianza. Sofía descubrió que podía hablar sin miedo, que podía mostrar sus inseguridades, que podía reír y llorar sin sentirse juzgada. Lo que más la sorprendía era la paciencia y la calma con la que esa persona la escuchaba. Después de años de vivir bajo la presión de la fama, donde todos parecían esperar algo de ella, encontrar un espacio donde podía ser simplemente Sofía sin máscaras ni personajes, fue un regalo inesperado. En esas conversaciones íntimas, se dio cuenta de que estaba sanando heridas que había creído imposibles de cerrar. Hubo un momento que ella recordaría como decisivo. Una tarde cualquiera sentados frente al mar, hablaron del miedo al fracaso y de lo difícil que era volver a confiar después de haber sido heridos. Sofía con la voz temblorosa confesó: «No sé si estoy lista para volver a amar». La respuesta fue simple pero contundente. No tienes que estar lista, solo tienes que ser honesta contigo misma. Lo demás llegará cuando tenga que llegar. Esas palabras tan libres de presión le dieron una paz que no había sentido en mucho tiempo. Poco a poco, sin grandes gestos ni promesas apresuradas, el vínculo se fue consolidando. No hubo un momento exacto en el que Sofía pudiera decir: «Aquí empezó todo», pero sí hubo una certeza que creció en su interior: estaba enamorándose de nuevo. Y esta vez lo hacía con la madurez de quien ha vivido pérdidas y con la humildad de quien sabe que la felicidad se construye paso a paso. En sus confidencias posteriores, Sofía reconoció que al principio intentó resistirse. Tenía miedo de exponerse, de volver a sufrir, pero el amor, cuando es genuino, no pide permiso ni sigue reglas. Simplemente se instala con fuerza tranquila hasta que no queda más opción que aceptarlo. Aquel encuentro aparentemente casual se convirtió en el punto de inflexión de su vida. Lo que empezó como una coincidencia terminó siendo una certeza. Había conocido a alguien que no solo la hacía sonreír de nuevo, sino que también la acompañaba en su proceso de reconstrucción. Era un amor distinto, más sereno, más profundo, pero también más verdadero. Para Sofía, ese fue el verdadero milagro: descubrir que incluso después de la tormenta más devastadora, la vida todavía podía sorprenderla con un rayo de luz inesperado. El amor en la madurez no se parece al de la juventud. A los 53 años, Sofía Vergara lo descubrió en carne propia. No se trataba ya de la euforia de los primeros días, ni de la urgencia de demostrar algo al mundo, sino de una calma serena, de una complicidad silenciosa, que no necesitaba aplausos ni miradas externas. Era un amor que se construía con paciencia, con gestos cotidianos, con la sabiduría de quien ya había aprendido que la felicidad no reside en lo perfecto, sino en lo verdadero. Después de su divorcio, Sofía había prometido no precipitarse. Sin embargo, con el tiempo comprendió que la clave no estaba en evitar el riesgo, sino en aprender a vivirlo de otra manera. En esta nueva etapa ya no buscaba a alguien que la completara porque había aprendido a estar completa por sí misma. Lo que buscaba era alguien que la acompañara, que sumara a su vida sin restarle libertad. Y en ese equilibrio encontró la esencia de un amor maduro. Las rutinas que antes podían parecer aburridas, ahora se convertían en pequeños rituales de felicidad. Preparar juntos el desayuno, compartir una caminata en silencio, mirar una película sin necesidad de hablar demasiado. Había una ternura distinta en esos instantes, un entendimiento tácito que le recordaba que aunque el tiempo pasa, el amor siempre encuentra nuevas formas de florecer. Una de las cosas que más valoraba Sofía era la transparencia. Después de años de silencios dolorosos, descubrió la importancia de hablar con honestidad, incluso de los miedos. «No quiero volver a callar lo que siento», le confesó una noche con el corazón abierto. Su compañero respondió con la misma franqueza, y ese pacto implícito se convirtió en la base de su nueva relación. Nada de máscaras, nada de apariencias. Solo la verdad, aunque fuera incómoda, era. El amor en la madurez también le enseñó a valorar los silencios.
Ya no era necesario llenar cada momento con palabras ni mantener la tensión de la pasión desbordante de la juventud. Había espacio para simplemente estar para disfrutar la compañía sin expectativas. En esos silencios compartidos encontraba una paz que nunca había experimentado antes, una certeza de que no necesitaba probar nada a nadie. La Sofía que renació en este nuevo capítulo era distinta. Más fuerte, más consciente de sus límites, pero también más compasiva consigo misma. Había dejado de exigirse perfección y había empezado a celebrar su vulnerabilidad. Entendió que el amor no debía ser una cárcel de expectativas, sino un refugio donde podía ser plenamente ella misma con sus luces, con sus sombras, con sus cicatrices. El paso de los años también la hizo más consciente de la fragilidad del tiempo. Ya no veía el amor como algo eterno en un sentido idealizado, sino como una oportunidad preciosa que debía cuidarse día a día. Cada momento juntos tenía un valor inmenso, porque sabía que nada estaba garantizado. Esa conciencia no le generaba miedo, sino gratitud. Cada sonrisa compartida era un regalo, cada abrazo era una victoria sobre la soledad. En la intimidad también descubrió una nueva dimensión del amor. No era ya la pasión desenfrenada de antes, sino una ternura profunda, un deseo que nacía más de la conexión emocional que de la urgencia física. Esa transformación le dio una seguridad nueva, la certeza de que estaba viviendo un amor más auténtico, uno que no se desgastaba en el frenesí, sino que se fortalecía en la calma. Sofía lo describía como una segunda oportunidad, pero no en el sentido de repetir lo mismo que antes, sino en el de reinventarse. El matrimonio que había dejado atrás le enseñó lecciones duras pero valiosas, la importancia de la comunicación, de la paciencia, de no dar nada por sentado. Ahora cada día aplicaba esas lecciones no para evitar errores, sino para construir con más conciencia. La verdadera resurrección de Sofía no estuvo en volver a casarse, sino en volver a creer. Volver a creer en el amor, en la capacidad de recomenzar, en la posibilidad de que incluso después del dolor más profundo se puede abrir un nuevo horizonte. Esa fe renovada fue lo que la transformó de una mujer herida y temerosa a una mujer plena y confiada que abrazaba con serenidad su presente. En ese renacer, Sofía Vergara encontró no solo a un compañero de vida, sino también una versión más completa de sí misma. Y comprendió que el amor en la madurez, lejos de ser una sombra del pasado, podía ser la forma más pura y luminosa de volver a reempezar. Con el paso de los años, y después de tantas experiencias vividas, Sofía Vergara llegó a una conclusión que parecía sencilla, pero que en realidad escondía una profundidad inmensa. La verdadera felicidad no depende de lo que el mundo espera de ti, ni de los aplausos, ni de los contratos, ni de las fotografías perfectas en revistas brillantes. La felicidad, entendió a los 53 años, se construye en lo íntimo, en lo cotidiano, en la capacidad de aceptar la vida con sus luces y sus sombras, y de agradecer lo que se tiene sin obsesionarse con lo que se perdió. Durante mucho tiempo la actriz pensó que la plenitud estaba en mantener una imagen impecable. La industria del entretenimiento la había moldeado así, siempre sonriente, siempre fuerte, siempre lista para brillar. Pero el divorcio, la soledad y el renacimiento en una nueva relación le mostraron otra cara de la vida. Descubrió que la felicidad no es un espectáculo para ser mostrado, sino un estado interior que se alimenta de sinceridad y de paz. En sus reflexiones más íntimas, Sofía admitía que antes confundía éxito con alegría. Tenía todo lo que alguien podía soñar: fama internacional, fortuna, proyectos artísticos reconocidos. Y aún así, había noches en las que se sentía vacía, atrapada en un silencio que ni los reflectores podían iluminar. Ahora sabía que el verdadero éxito estaba en poder volver a casa, quitarse el maquillaje, dejar atrás el personaje y sentirse amada tal como era, sin necesidad de demostrar nada. El nuevo matrimonio no borró el dolor pasado, pero le enseñó a resignificarlo. Entendió que las heridas también forman parte de la felicidad, porque son recordatorios de lo que hemos superado. La felicidad no es ausencia de dolor, confesaba. Es la capacidad de sonreír incluso después de haber llorado, de seguir creyendo incluso después de haber dudado.
Esa mirada la convirtió en una mujer más sabia, menos preocupada por la perfección y más atenta a lo esencial. Sofía también descubrió que la madurez le había regalado una ventaja enorme: la capacidad de priorizar. Ya no se desgastaba en agradar a todos, en cumplir expectativas ajenas. Ahora su brújula era más clara: cuidar de sí misma, de su familia, de las personas que realmente importaban. Ese enfoque le devolvió una sensación de libertad que había perdido en los años de vorágine profesional. La felicidad para ella también tenía que ver con la gratitud. Cada mañana al despertar encontraba razones para dar gracias por la salud, por el cariño de su hijo, por la posibilidad de seguir trabajando en lo que amaba, y por la compañía de alguien que la respetaba en su esencia. Ese hábito de gratitud transformó su forma de mirar la vida. Lo que antes veía como carencias, ahora lo reconocía como aprendizajes. En este nuevo capítulo, Sofía aprendió a valorar lo sencillo. Una cena tranquila en casa podía significar más que una gala en Hollywood. Un paseo de la mano podía darle más alegría que una alfombra roja llena de fotógrafos. La felicidad dejó de ser algo que se buscaba en los grandes escenarios para convertirse en algo que se encontraba en los gestos más humildes. La actriz también compartió en entrevistas que una de las lecciones más poderosas que aprendió fue que la felicidad no es lineal. Habrá días buenos y días malos, momentos de plenitud y momentos de tristeza. Lo importante no es evitar las caídas, sino aprender a levantarse con dignidad y sin perder la esperanza. Esa resiliencia cultivada a lo largo de los años fue lo que le permitió disfrutar plenamente del amor a los 53, sin miedo a lo que el futuro pudiera traer. Para Sofía, la verdadera felicidad está ligada a la autenticidad. Ya no necesitaba esconder sus cicatrices ni negar su vulnerabilidad. Al contrario, había encontrado en ellas una belleza particular, la belleza de ser humana, de haber amado, perdido y renacido. En esa autenticidad, encontró un poder que ni los reflectores ni la fama podían darle: el poder de ser ella misma, sin máscaras, sin miedo, sin necesidad de aprobación. Y quizás lo más revelador fue comprender que la felicidad no es un destino, sino un camino. No es algo que se alcanza de una vez y para siempre, sino algo que se construye día tras día, en cada elección, en cada gesto de amor, en cada acto de gratitud. A los 50 años, Sofía Vergara no solo confesó un nuevo matrimonio, confesó haber encontrado un sentido más profundo a la vida, un sentido que iba más allá del glamour y de los titulares. Ese entendimiento fue su verdadera victoria, porque al final la felicidad no estaba en lo que el mundo veía en ella, sino en lo que ella había aprendido a ver en sí misma: una mujer completa, resiliente, auténtica, capaz de volver a empezar y de abrazar la vida con todas sus imperfecciones. La historia de Sofía Vergara nos recuerda que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, incluso cuando creemos que todo está perdido. A los 53 años, después de un divorcio doloroso y de noches marcadas por la soledad, ella encontró la fuerza para volver a confiar, para volver a abrir su corazón y, sobre todo, para redescubrir lo que significa ser feliz. Su confesión no es solo el relato de una actriz famosa, sino la voz de una mujer que se atrevió a mostrar sus cicatrices y a decirle al mundo que el amor y la felicidad no tienen fecha de caducidad. Su viaje inspira a quienes atraviesan momentos de oscuridad, recordándoles que siempre hay una nueva luz esperando. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir acompañándonos en los próximos relatos. Aquí seguimos explorando vidas que nos enseñan, que nos emocionan y que nos recuerdan que pase lo que pase, siempre se puede volver a empezar. Porque como nos mostró Sofía Vergara, la verdadera felicidad nace cuando aprendemos a abrazar nuestras heridas y a creer de nuevo en el amor.